La ciudad nunca duerme, y Teresa, una joven enfermera con sueños de futuro, conocía muy bien el ritmo frenético del hospital en el que trabajaba. A menudo, las noches eran largas y solitarias, pero ella nunca pensó que una de esas noches se convertiría en su última. Teresa siempre fue una persona alegre, llena de vida, pero últimamente algo la tenía inquieta. Algo oscuro la había estado acechando, y ella lo sabía. Durante las últimas semanas, había comenzado a notar comportamientos extraños en algunos de los pacientes que llegaban al hospital, con signos inexplicables de abuso y maltrato. Parecían ser víctimas de algo más grande, algo que no podía comprender. En la madrugada del 3 de junio, después de un turno especialmente agotador, Teresa decidió hacer algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Tomó su celular y comenzó a grabar mientras conducía por una carretera solitaria, cerca de una zona rural. Era un video aparentemente inocente, un testimonio de su viaje hacia casa, pero lo que grabó esa noche fue mucho más que eso. En el video se pueden ver varias bolsas de plástico, algo pesado y bultoso dentro de ellas. No era algo que pudiera ignorar. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando las bolsas comenzaron a moverse. Teresa se detuvo, enfocando la cámara para obtener una imagen más clara, pero antes de que pudiera grabar más, un ruido sordo en el fondo la interrumpió. Algo o alguien se acercaba rápidamente. 3 días después, Teresa desapareció. Su familia, compañeros de trabajo y amigos comenzaron a alarmarse. Nadie sabía de su paradero. Su teléfono había sido apagado y los rastros de su automóvil desaparecieron a mitad del trayecto hacia su hogar. Nadie entendía qué había sucedido. Cuando su mejor amiga, Clara, encontró el video en el teléfono de Teresa, comprendió que la desaparición de su amiga estaba relacionada con algo mucho más oscuro de lo que podían imaginar. El video, aunque incompleto, mostraba la escena macabra de las bolsas, pero también algo más aterrador. Un camión oscuro que pasaba rápidamente al fondo, con un hombre vestido de negro observando a Teresa desde la distancia. Clara compartió el video con las autoridades, pero éstas no pudieron encontrar nada relevante en ese momento. No obstante, algo en su interior le decía que Teresa no solo había sido secuestrada, sino que algo mucho más siniestro estaba en marcha. Durante días, Clara revisó el video una y otra vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle crucial: el número en la matrícula del camión que pasó cerca de Teresa. Con esa pista, Clara no solo acudió a la policía, sino que contactó a un hacker amigo suyo para investigar más a fondo. La pista conducía a un foro en la Deep Web, un sitio prohibido que se dedicaba a la subasta de personas. Desesperada y sin más opciones, Clara se adentró en ese mundo oscuro, donde encontró algo que la dejó sin aliento. Una subasta en curso, con las imágenes de Teresa y su hijo atados, mostrando su destino. El sitio era escalofriante, un lugar en el que se compraban y vendían vidas humanas como si fueran mercancías. Clara descubrió que Teresa y su hijo habían sido secuestrados por una organización que operaba en la red oscura, específicamente en un sitio privado conocido como Mercado Nocturno. Esta red estaba compuesta por individuos con una sed insaciable por controlar y comercializar a personas inocentes, subastándolas a los postores más poderosos. Mientras investigaba más profundamente, Clara se dio cuenta de que Teresa había sido marcada para ser vendida a uno de los compradores más poderosos, un hombre cuya identidad estaba oculta detrás de una máscara. El destino de Teresa parecía estar sellado. La red de tráfico humano tenía un alcance internacional, y cualquier intento de salvarla podía poner en peligro la vida de todos los involucrados. Las horas pasaban, y la desesperación aumentaba. Clara logró rastrear el IP del comprador al que Teresa iba a ser entregada y con la ayuda del hacker, localizó un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Clara sabía que tenía que llegar antes que los traficantes, pero el tiempo jugaba en su contra. Mientras se dirigía al lugar, un sentimiento de terror la invadió. ¿Qué había sucedido realmente con Teresa? ¿Estaba aún viva? ¿Y su hijo? Cada segundo que pasaba sentía que perdía la batalla. Al llegar al edificio, Clara encontró lo que parecía ser el campamento central de los traficantes. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que no estaba sola. Otros habían llegado antes que ella, y la puerta que había intentado abrir se cerró de golpe. Un hombre de rostro cubierto, que parecía ser el líder de la operación, la observaba desde la oscuridad. Clara estaba atrapada,
y su respiración se aceleró. El hombre con la máscara de cerdo se acercó lentamente hacia ella, sus pasos resonando en el silencio opresivo. La sensación de peligro era palpable, y Clara no podía escapar. En su mente, los recuerdos de Teresa, su amiga desaparecida, y las imágenes de la profunda corrupción de la red oscura pasaban a toda velocidad. De repente, el hombre habló en un susurro grave que parecía emanar de las sombras mismas. ¿Creíste que podrías salvarla? Este es el final de tu historia. Clara, temblando, intentó mantener la calma, pero el miedo le nublaba la mente. El hombre le mostró un teléfono móvil con una imagen en pantalla. En ella, Teresa estaba en una habitación oscura, con los ojos vacíos de miedo, y su hijo a su lado, igualmente cautivo. El pánico inundó a Clara. La situación era más horrible de lo que había imaginado. No solo su amiga había caído en las garras de la organización, sino que ahora también su vida estaba en juego. «Vas a ser parte de nuestra mercancía ahora», dijo el hombre, mientras los ojos de Clara se llenaban de lágrimas de desesperación. De pronto, una luz brilló a lo lejos. La puerta de entrada al edificio se abrió violentamente y un grupo de agentes de la policía irrumpió en el lugar. Clara había logrado enviar una señal de socorro momentos antes de ser atrapada y la policía había llegado justo a tiempo. Un tiroteo comenzó a sonar en los pasillos del edificio. Clara aprovechó la confusión y se lanzó hacia el teléfono móvil que el hombre había dejado en el suelo. En un acto de desesperación, ella tocó la pantalla y vio un enlace que, al abrirse, le dio acceso a un archivo con información crucial sobre la red de tráfico humano. No solo podía salvar a Teresa y su hijo, sino que también tenía la evidencia para destruir la red que operaba en las sombras. El tiroteo cesó, y los agentes de la policía lograron capturar a los miembros de la organización. Pero el líder, el hombre de la máscara de cerdo, desapareció en la confusión. Clara, con las manos temblorosas, recibió un abrazo de los agentes que la habían rescatado. Había sobrevivido, pero Teresa y su hijo aún necesitaban ser encontrados. Días después, Clara, exhausta y aún con el trauma fresco, se sentó frente a su computadora y reprodujo el video que Teresa había grabado aquella fatídica noche. La imagen de las bolsas llenas de partes humanas aún la perseguía, pero algo en ese video dejó una sensación de inquietud que no podía explicar. Mientras veía las imágenes de la carretera vacía y la sombra del camión acercándose, algo le decía que Teresa sabía lo que se venía. El video fue el testimonio que las autoridades necesitaban para identificar a los responsables y rastrear la red oscura. Los sobrevivientes de las subastas fueron rescatados y el caso de Teresa se convirtió en un punto de inflexión para la lucha contra el tráfico humano. Pero lo que Clara no sabía era que, en algún rincón oscuro de la red, la organización seguía operando. Los hombres y mujeres que quedaban atrapados en su red de horror nunca estarían realmente a salvo. Y el hombre de la máscara de cerdo, aunque arrestado, había dejado atrás un legado de terror en la red oscura que continuaría su reinado macabro. El video de Teresa nunca fue olvidado. A pesar de la captura de muchos miembros de la organización, la lucha continuaba. Teresa y su hijo fueron encontrados, aunque los daños emocionales fueron irreparables. Clara, por su parte, decidió seguir luchando, utilizando la información del archivo obtenido en la Deep Web para denunciar a otros miembros de la organización y ayudar a las víctimas a escapar. Aunque la red oscura había sido debilitada, su presencia seguía acechando en las profundidades de la web, donde las personas podían ser compradas, vendidas y descartadas como objetos. Y así, mientras el mundo comenzaba a cerrar un capítulo oscuro, las sombras aún acechaban, esperando su próxima víctima. Era una noche común en la vida de Andrés. Después de semanas de conversaciones con su novia, Hannah, en Corea del Sur, el peso de la distancia comenzaba a hacerse sentir. Como siempre, él estaba navegando en línea, distraído de su rutina diaria, cuando algo llamó su atención. Un enlace en un foro oscuro, donde los secretos de la Deep Web se compartían sin restricciones. La curiosidad de Andrés, siempre presente, lo impulsó a hacer clic sin pensarlo demasiado. El video comenzó como cualquier otro, con una sensación de incomodidad que se fue intensificando lentamente. En la pantalla, una mujer joven, de cabello largo y oscuro, estaba atada a una silla en una habitación oscura. El foco se centró en su rostro asustado, y en sus ojos podía leerse una mezcla de desesperación y terror.
Andrés pensó por un momento que era solo un montaje, una broma macabra entre usuarios de la red profunda. Sin embargo, algo no encajaba. El hombre que aparecía a su lado con una máscara de samurái parecía real. No era una simple representación. Su mirada, incluso detrás de la máscara, estaba llena de una intensidad inexplicable. La mujer en el video intentaba moverse, pero las cuerdas que la sujetaban eran imposibles de romper. El hombre, sin decir palabra alguna, tomó un cuchillo con una precisión inquietante. Andrés se tensó al ver cómo el filo del arma brillaba bajo la débil luz de la habitación. «¿Qué estás haciendo?», murmuró Andrés, sin poder apartar la mirada. A medida que el hombre avanzaba hacia la víctima, él comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El video terminó abruptamente y la pantalla volvió a la oscuridad. Andrés se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había visto. Era una fantasía retorcida o algo mucho más siniestro, pero aún no lo sabía. Decidió cerrar la ventana, pero algo lo detuvo. El nombre de la mujer, Hannah. La misma mujer de sus sueños, de sus conversaciones diarias. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Al día siguiente, un mensaje apareció en su bandeja de entrada, con un asunto tan directo como aterrador. «Sabemos lo que viste». La dirección IP de Andrés había sido rastreada hasta el último rincón de la red. El mensaje seguía con un tono siniestro. «Si quieres que tu novia siga con vida, deberás jugar el juego. No intentes ir a la policía, no te ayudará. Tú serás el siguiente». El terror comenzó a apoderarse de Andrés. Era imposible que lo que había visto fuera real. ¿O sí? De repente todo cobró un giro inquietante cuando la imagen de la máscara de samurái apareció en su pantalla, acompañada de un mensaje escalofriante. El hombre con la máscara es real, y él está observando. Esa misma noche, Andrés recibió una llamada. La voz que emergió del otro lado de la línea era grave, lenta, casi como un susurro. No había duda. Era el hombre de la máscara. «Tienes 24 horas para elegir, Andrés. O juegas el juego, o perderás a Hannah». Desesperado, Andrés se fue a dormir esa noche sin saber cómo enfrentar la amenaza. Pensó en su novia, en su relación, en todo lo que había perdido. Nunca había imaginado que el amor a larga distancia, tan complicado y tan lleno de sacrificios, pudiera llevarlo por un camino tan oscuro. Cuando despertó al día siguiente, la llamada ya no era la única amenaza. Un paquete había llegado a su puerta. Al abrirlo, encontró una fotografía de Hannah, claramente tomada en su propia casa, con la máscara de samurái sobre ella. Andrés no tardó en darse cuenta de que el hombre detrás de la máscara estaba más cerca de lo que imaginaba. La obsesión por el control sobre la vida humana se había apoderado de su existencia. No era solo un juego para él, era una caza, una persecución donde las vidas humanas valían menos que simples fichas en un tablero de ajedrez macabro. Con cada amenaza, el samurái parecía acercarse más a la realidad. Andrés y Hannah comenzaron a recibir mensajes crípticos sobre las reglas del juego. El samurái exigió que Andrés siguiera sus instrucciones, y con cada movimiento que realizaba, las reglas se volvían más pervertidas y retorcidas. Los chantajes eran incesantes, y lo peor de todo era que cada paso que Andrés daba en este juego mortal parecía hacerle perder la noción de lo que realmente era su vida. El hombre con la máscara no solo había encontrado a Hannah, sino que también había descubierto sus puntos débiles, sus miedos más oscuros. Cada mensaje y cada acción de Andrés parecía estar siendo monitoreada, como si fuera un peón en un tablero del que no podía escapar. En un último intento por salvarla, Andrés aceptó las condiciones del juego. El samurái le dio un ultimátum final, un sacrificio, un trato mortal que decidiría el destino de ambos. Andrés tenía que hacer algo que nunca imaginó. Una entrega, un precio tan alto que cuestionaría si valía la pena. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación se resolvía, una revelación impactante dejó a Andrés sin palabras. ¿Quién era realmente el samurái? Las horas siguientes fueron un torbellino de angustia y miedo. Andrés no podía dejar de pensar en la oferta del samurái, un sacrificio que le permitiría salvar a Hannah, pero que costaría algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. No era solo una cuestión de dinero ni de poder. El precio iba más allá de lo físico. El samurái quería que Andrés entregara su humanidad, su moralidad. El trato era claro.
Te daré la oportunidad de salvarla, pero a cambio deberás hacer algo que cambiará tu vida para siempre. Si no lo haces, perderás a Hannah, pero perderás algo mucho más grande que eso, perderás tu alma. Andrés se sentó frente a su computadora, la pantalla parpadeando con la última advertencia del samurái. Tenía menos de 3 horas para decidir. Se sentía atrapado, como si todo lo que había hecho en su vida lo hubiera llevado a este punto culminante. Había estado buscando siempre algo más en su vida, pero nunca imaginó que esa búsqueda lo llevaría a perder todo lo que realmente importaba. Finalmente, decidido, Andrés hizo lo que nunca creyó que haría. Aceptó el trato. El samurái le dio instrucciones precisas. En cuanto aceptó, un código comenzó a aparecer en su pantalla. Un lugar, una hora, un solo objetivo. Tenía que actuar rápidamente si quería salvar a Hannah. La voz del samurái resonó en su mente como un eco frío y calculado. Recuerda, Andrés, todo tiene un precio. El sacrificio que hagas hoy determinará el resto de tu vida. Con el corazón acelerado, Andrés siguió las instrucciones. Tenía que llegar a un lugar específico y entregar algo invaluable. No entendía completamente la naturaleza del sacrificio, pero sentía que no podía dar marcha atrás. Durante su trayecto, la angustia lo asaltaba una y otra vez, y a cada paso se preguntaba si realmente estaba dispuesto a perder su alma por salvar a Hannah. Cuando llegó al lugar indicado, la atmósfera era densa y ominosa. La puerta estaba entreabierta, y la luz de una lámpara encendida iluminaba un salón oscuro. Andrés entró, con la sensación de que cada paso lo alejaba más de su propia humanidad. Frente a él, un hombre enmascarado lo observaba desde una esquina, la misma máscara de samurái que había visto en el video. En sus manos sostenía una daga. Has llegado al final del camino, Andrés. Ahora lo único que queda es elegir. ¿Entregarás lo que te pido? La voz del samurái era fría, calculadora. Andrés tragó saliva. El hombre frente a él no era solo un villano en una historia de horror. Era un reflejo de la oscuridad que había comenzado a dominar su vida. Al darse cuenta de lo que realmente estaba en juego, Andrés sintió una profunda angustia. Lo que el samurái pedía era algo que ni siquiera él comprendía completamente, pero algo dentro de él lo decía todo. Era el último paso para romperlo todo, para eliminar cualquier rastro de lo que alguna vez fue. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, Andrés?, preguntó el samurái, mientras levantaba la daga hacia el aire. Andrés miró al hombre enmascarado. Había una fuerza oscura que emanaba de él, pero a la vez, algo extraño lo había impulsado a tomar esta decisión. Miró sus manos, temblorosas, y luego a la foto de Hannah que llevaba en el bolsillo. Sin pensarlo más, tomó la daga que el samurái le ofreció y con un impulso casi instintivo, la clavó en la mesa frente a él. El sonido del metal cortando la madera resonó en el aire. «Has elegido», dijo el samurái, y por un momento, Andrés pensó que todo había terminado. Pero entonces, la puerta se cerró detrás de él, y un dolor indescriptible recorrió su cuerpo. Su visión se nubló y su mente comenzó a desvanecerse. En ese momento, el samurái dejó de ser solo una figura oscura. Lo que Andrés no sabía es que este hombre no solo controlaba el juego, sino que se alimentaba de las almas que sacrificaba. Él era una representación de la red misma, un ser que surgió del caos y el horror de la Deep Web. Su poder no solo residía en las amenazas, sino en la capacidad de transformar a los jugadores en peones de su propio juego mortal. Andrés sintió cómo su cuerpo se desvanecía en la oscuridad, y en ese instante comprendió la verdadera naturaleza del sacrificio. No era solo salvar a Hannah. El precio era su vida, su libertad y, sobre todo, su alma. Lo que sucedió después fue un tormento que jamás imaginó. Andrés se despertó en un lugar que no podía identificar, un espacio desolado, vacío, como una especie de limbo. Su cuerpo ya no era el mismo. Estaba marcado por las decisiones que había tomado. La pantalla de su computadora parpadeó nuevamente, y el samurái apareció una vez más. Bienvenido al verdadero juego, Andrés. Lo que has perdido no puede recuperarse, pero ahora entiendes lo que sucede cuando las almas se convierten en piezas de mi tablero. Andrés intentó gritar, pero no emitió sonido. Todo su ser se encontraba atrapado en una red de poder, controlada por el samurái y la oscura red que lo sostenía. Y mientras observaba a Hannah desde la distancia, entendió que ya no quedaba esperanza. El hombre del samurái había ganado. La Deep Web, el juego mortal,
había reclamado una vida más. La historia comienza en la ciudad de Buenos Aires, donde la joven enfermera Mariana se encuentra al borde de la desesperación. La situación económica le había dado un golpe mortal, y a pesar de su arduo trabajo en el hospital, las deudas de su familia parecían no tener fin. Con cada factura que llegaba, el peso de la angustia la aplastaba un poco más, hasta que un día, una oferta misteriosa apareció en su bandeja de entrada. No era un correo electrónico cualquiera, era un mensaje directo desde las profundidades de la web oculta, la temida Deep Web. Mariana había oído rumores sobre esta red secreta, un lugar donde se transaban cosas que ni siquiera podía imaginar, pero nunca había tenido la necesidad de explorarla. Sin embargo, esa noche, sentada frente a su computadora en su pequeño departamento, todo cambió. La oferta parecía demasiado buena para ser cierta. Trabajo médico urgente, remuneración elevada, responde con urgencia. La desesperación de Mariana la empujó a hacer lo impensable. Sin pensarlo demasiado, se introdujo en esa red siniestra que algunos llamaban el abismo digital. Tras descargar una red privada de navegación, accedió a un chat oculto donde un hombre, conocido solo como Dr. Red, le ofreció trabajo en un hospital privado, pero con una condición peculiar. No debía hacer preguntas. Al principio, Mariana dudó. La propuesta parecía demasiado perfecta para ser legítima, pero la promesa de dinero rápido para saldar sus deudas la impulsó a aceptar. Fue una decisión que cambiaría su vida para siempre. El primer encuentro con el Dr. Red no fue lo que Mariana esperaba. El hospital al que la llevaron no era ni mucho menos el moderno establecimiento que imaginaba. Era una clínica aislada en una zona remota, oculta entre calles desérticas, donde la oscuridad parecía nunca disiparse. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz antiguo y el ambiente era húmedo, sombrío. Había algo inquietante en el aire, algo que la hacía sentir incómoda. Cuando el Dr. Red la recibió, no la miró a los ojos. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica de alta calidad que le daba una apariencia fría y distante. A lo lejos, en las camillas, podía ver varios pacientes en estado crítico, pero ninguno de ellos parecía tener heridas visibles. Solo podían ser descritos como vacíos. Los ojos de los pacientes, aunque abiertos, no reflejaban vida alguna, solo un vacío profundo. El Dr. Red le explicó que su trabajo sería asistir en una serie de procedimientos médicos inusuales que se llevaban a cabo en circunstancias extremas. La enfermera sería responsable de monitorear los signos vitales de los pacientes, preparar equipos quirúrgicos y asegurarse de que todo el proceso fuera lo más limpio posible. Le aseguró que todo estaba legalmente cubierto y que las operaciones eran completamente confidenciales. Mariana, aunque nerviosa, aceptó. El dinero le urgía y sus deudas continuaban creciendo. Además, la cifra que el Dr. Red le ofreció era astronómica, más de lo que ganaría en toda su vida laboral. A medida que Mariana se adentraba en el trabajo, comenzaba a notar algo extraño en el hospital. Los procedimientos que ella realizaba no eran como los normales. Había algo profundamente perturbador en ellos. En una de las habitaciones más privadas del hospital, encontró una serie de cámaras de seguridad que mostraban a bebés recién nacidos en condiciones de extrema fragilidad. Pero lo que la impactó fue la forma en que el Dr. Red manejaba los cuerpos de esos recién nacidos. El Dr. Red le explicó que estos niños estaban condenados desde su nacimiento, víctimas de una extraña condición que les hacía ser consideradas no viables, desde el momento de su concepción. Afirmó que su hospital tenía un protocolo especial para garantizar que sus muertes no fueran inútiles. Los bebés que nacían sin posibilidades de sobrevivir eran sacrificados y sus cuerpos utilizados en un mercado negro humano, una red de compradores ricos que estaban dispuestos a pagar por partes de cuerpos humanos para usos médicos y estéticos. Mariana se encontraba en shock, pero también aterrada por la idea de que había sido arrastrada a ese monstruoso comercio. Pronto descubrió que no solo los bebés eran víctimas. La red del Dr. Red estaba llena de personas desaparecidas, muchas de ellas personas jóvenes que se habían perdido sin dejar rastro. Los compradores de esta red no solo adquirían partes de cuerpos, sino que también se llevaban vidas enteras, las cuales se destruían para satisfacer los deseos más oscuros de los poderosos que pagaban. Mariana se dio cuenta de que ya no podía salir de ese mundo macabro.
Cada vez que intentaba desvincularse, el Dr. Red la amenazaba con exponer su implicación, o peor aún, la mataba. En su mente, la única salida era la muerte, pero no sería tan sencilla. El Dr. Red estaba demasiado astuto. Estaba manipulando a todos los involucrados, asegurándose de que no pudieran escapar. Un día, Mariana fue testigo de un trato escalofriante. Un cliente había solicitado un paquete completo, lo que significaba que todo el proceso de compra y venta de órganos humanos llegaba a su punto culminante. Esta transacción involucraba a una mujer joven que, como tantas otras, había sido secuestrada, mantenida cautiva y preparada para ser vendida en el mercado negro. Mariana sabía que, de alguna manera, debía escapar, pero el miedo la paralizaba. Cada movimiento, cada decisión que tomaba, la llevaba más profundamente a ese oscuro agujero del que no sabía si podría salir. Con el paso de las semanas, Mariana comenzó a notar una creciente sensación de claustrofobia, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía escapar. El Dr. Red se aseguraba de que nunca pudiera irse, ofreciéndole dinero y más trabajo, incluso en situaciones más perturbadoras y desgarradoras. Su moral se desmoronaba poco a poco, y a veces, en las noches más oscuras, deseaba no haber aceptado esa oferta inicial. Sin embargo, algo más siniestro había comenzado a suceder. Mariana empezó a recibir mensajes anónimos en su computadora. Mensajes que parecían ser de alguien fuera de la red, de alguien que estaba observando desde las sombras. Un día, al revisar su bandeja de entrada de la Deep Web, encontró un mensaje que la heló por completo. Sé lo que estás haciendo. Te estamos observando. Sabemos que quieres salir, pero no hay salida. La muerte es la única opción. El mensaje estaba firmado por El Observador, y aunque parecía un intento de amedrentarla, Mariana no podía quitarse la sensación de que estaba siendo vigilada. Las cámaras en el hospital, que antes parecían parte del ambiente oscuro y olvidado, ahora parecían ser sus ojos. Ya no había escapatoria. A medida que las transacciones se volvían más macabras, Mariana se enfrentó a un dilema moral que la atormentaba cada vez más. Se había convertido en una pieza clave en la red del Dr. Red, no solo como enfermera, sino también como intermediaria entre los compradores y el mercado negro. Los cuerpos de bebés recién nacidos, personas jóvenes y saludables, eran despojados de su humanidad para satisfacer una demanda que no parecía tener fin. Todo estaba siendo consumido por el deseo insaciable de poderosos sin escrúpulos. Una noche, mientras Mariana se encontraba en su turno, algo inesperado ocurrió. Un paciente llegó al hospital, un hombre que parecía completamente fuera de lugar. No llevaba ninguna etiqueta médica y su rostro estaba cubierto con una máscara similar a la de los demás compradores. Sin embargo, lo que la intrigó fue el hecho de que el hombre no parecía herido ni enfermo. Su presencia era inusual y desconcertante. A lo largo de la noche, la enfermera fue encargada de asistirlo en un procedimiento que no comprendía completamente. Mientras él y el Dr. Red hablaban en una lengua secreta, Mariana percibió que algo estaba muy mal. El hombre no tenía signos vitales, pero seguía hablando de una manera inquietante. «No hay necesidad de que lo hagas», le dijo el hombre mientras la miraba fijamente, «porque ellos ya saben lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que planeas hacer». Las palabras del desconocido la paralizaron. Su cuerpo temblaba, y la sensación de ser observada la envolvía aún más. Este hombre no parecía ser parte del sistema, pero de alguna manera sabía demasiado sobre su situación. La desesperación se apoderó de Mariana. Sabía que no podía vivir con este peso, y que no había forma de salir sin que su vida estuviera en peligro. A medida que los días pasaban, su ansiedad crecía. Ella había sido un peón en un sistema macabro, y ahora lo único que sentía era el inminente peligro que la acechaba. Ya no podía confiar en nadie. Sin embargo, en un último intento por liberarse de esta pesadilla, Mariana intentó contactar a las autoridades. Lo que no sabía era que el Dr. Red tenía conexiones tan profundas que cualquier intento de exposición sería inútil. Mariana finalmente decidió que, si debía morir para salir de este ciclo infernal, lo haría. Pero el Dr. Red, al darse cuenta de sus intenciones, no la dejaría ir tan fácilmente. Con una calma perturbadora, la confrontó una noche, mostrándole la única salida: la muerte en la mesa de operaciones. Pero lo que Mariana no sabía es que su muerte no sería una liberación, sino una trampa más.
parte de un ciclo sin fin de desapariciones y tráfico humano. Mariana se encontraba en la mesa de operaciones, atada, con los ojos vendados y el corazón palpitando fuertemente. El Dr. Red y sus cómplices preparaban todo para lo que parecía ser el último procedimiento, la última transacción. La enfermera había quedado atrapada en una red tan profunda que su única salida era ser parte del comercio que había ayudado a alimentar. Sin embargo, en el último momento, algo extraño ocurrió. La máquina que estaba monitoreando sus signos vitales comenzó a fallar. La conexión a la red de la Deep Web fue interrumpida. Algo o alguien estaba interfiriendo en la operación. Fue en ese momento cuando el hombre misterioso con la máscara de cerdo apareció nuevamente en el hospital, interrumpiendo la macabra operación. Este hombre no estaba allí para matar a Mariana, sino para liberarla de una manera aterradora y definitiva. Mariana observó cómo el hombre eliminaba a los asistentes del Dr. Red con una frialdad escalofriante. Mientras la sala se llenaba de caos y gritos, ella apenas podía comprender lo que sucedía. Este hombre no solo estaba rompiendo el ciclo de muerte en el que se encontraba atrapada, sino que también estaba destruyendo toda la red de tráfico humano que había crecido en la oscuridad de la Deep Web. Finalmente, el Dr. Red, desesperado, intentó huir, pero fue interceptado por el observador, quien desveló su verdadero rostro. Un hombre que había sido parte del sistema durante años, pero que ahora, en su vejez, había decidido hacer justicia. Mariana, herida y exhausta, fue llevada a un lugar seguro donde pudo finalmente descansar. La policía, alertada por el observador, comenzó a desmantelar la red de tráfico humano. Sin embargo, aunque la pesadilla parecía haber terminado, Mariana sabía que nada sería igual. Había quedado marcada para siempre por lo que había vivido, y la red oscura de la Deep Web seguía ahí, oculta, esperando atraer a nuevas víctimas. Aunque su vida fue salvada, Mariana entendió que en el mundo de la Deep Web, la muerte no siempre es la peor opción. A veces, ser testigo de los horrores que se esconden allí es una condena aún peor que la muerte misma. Mariana nunca olvidó lo que vio, lo que hizo y lo que pasó por esa red macabra. Aunque logró escapar de la muerte, su alma quedó atrapada en el recuerdo de todo lo que sucedió. Como un susurro en la oscuridad, la verdad siempre la perseguiría. Y cada vez que escuchaba sobre nuevas desapariciones o transacciones en la red oscura, sabía que no todo había terminado. En algún lugar, en las profundidades de la Deep Web, la oferta mortal siempre estaría esperando a alguien más. El viaje de Mark a la red oscura comenzó como una curiosidad, una simple exploración de lo prohibido, pero pronto se convertiría en una pesadilla más allá de su peor imaginación. Todo comenzó en una tarde común, cuando Mark, un joven de 25 años, compartió con sus amigos un enlace extraño. «Es solo algo raro que encontré», les dijo mientras sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y morbo que caracteriza a quienes se adentran en los rincones más oscuros de Internet. Era un viernes por la noche, la mayoría de sus amigos estaban conectados, sumidos en la rutina de siempre, charlando sobre cosas triviales. Mark, como siempre, mostró su interés por lo oculto, lo prohibido. En el chat de video, con una mezcla de risas nerviosas y la típica actitud de «esto está mal, pero lo quiero ver», compartió el enlace de un foro en la red oscura. Un espacio en donde, según él, se pueden ver cosas que no encontrarías en ningún otro lugar. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. ¿Quieren ver algo realmente perturbador?, preguntó Mark, con un tono que hacía suponer que estaba disfrutando de la situación. Cuando sus amigos aceptaron, él hizo clic en el enlace y la pantalla cambió a una imagen que congeló el aliento de todos. Era la foto de una mujer sin brazos ni piernas. Su cuerpo estaba retorcido, su rostro una mueca de dolor y desesperación. La imagen, como un golpe brutal, apareció en la pantalla de todos los involucrados. «¿Qué demonios es esto?», exclamó Edward, uno de sus amigos, visiblemente alterado. «Es lo que está sucediendo en la red oscura», respondió Mark con una calma inquietante. «El tráfico de personas. Los más poderosos compran lo que quieren, lo que deseen, todo tiene un precio». Pero Mark no sabía aún en qué se estaba metiendo. Lo que comenzó como una exploración se convirtió rápidamente en algo más grande y más aterrador. Mark, sin quererlo, había abierto una puerta hacia el abismo.
La red oscura no solo se trataba de comercio de drogas o armas, como se había dicho en algunos foros. Allí existía una realidad mucho más macabra: el comercio humano, la trata de personas. Los amigos de Mark comenzaron a notar algo extraño en el chat. Un nuevo usuario apareció, Cerdo-666. Su foto de perfil era una máscara de cerdo, pero no era la máscara de cualquier cerdo común. Esta tenía unos ojos rojos brillantes, casi demoníacos, y una sonrisa torcida, como la de un ser que no entendía la misericordia. De repente, el chat se apagó y el mensaje del usuario apareció en la pantalla, perturbador y críptico. Has entrado en mi mundo, ahora no hay vuelta atrás. La pantalla comenzó a parpadear, los iconos de las computadoras se distorsionaron y las imágenes de las caras de los amigos de Mark se congelaron. La atmósfera cambió al instante, ya no era solo una simple charla. Algo estaba mal, muy mal. La mujer sin brazos ni piernas, la misma foto que Mark había mostrado, apareció nuevamente, esta vez junto con un video. El video se reprodujo por sí mismo. Lo que estaba viendo Mark en ese momento era aterrador. Una mujer, atada a una silla, sin ninguna movilidad, con la mirada fija, sin esperanza. Estaba cautiva, completamente a merced de aquellos que controlaban ese mundo. Mark no entendió la gravedad de lo que estaba sucediendo hasta que el mensaje apareció en el chat de nuevo. Te estoy observando, y tú también serás parte del comercio. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿De qué estaban hablando? En ese instante las computadoras de todos comenzaron a actuar de forma extraña. Las pantallas titilaban, los teclados se bloqueaban y un sonido distorsionado comenzó a salir de los altavoces. Era como si una mano invisible estuviera tomando el control de sus dispositivos. Un parpadeo rápido y apareció una nueva ventana en la pantalla. El extraño usuario, la figura con la máscara de cerdo, se mostró en vivo, sonriendo, con una risa distorsionada. Detrás de él, la misma mujer, la que había estado en la foto, estaba ahora visible en una cámara, encadenada y aterrada. Esta es la muñeca número 30, dijo el hombre enmascarado, con una voz rasposa. ¿Les gustaría comprarla? Los amigos de Mark estaban en shock, apenas podían procesar lo que veían. ¿Era posible que todo esto fuera real? ¿Cómo habían llegado hasta ahí? De repente, todos los dispositivos comenzaron a fallar. Los teclados y pantallas dejaron de responder, y un mensaje apareció en la pantalla de Mark. Tu computadora está bajo mi control. Si no apagas tu dispositivo ahora, sufrirás las mismas consecuencias que aquellos a los que has visto. Mark intentó desconectar su computadora, pero la pantalla seguía mostrando la misma imagen. La mujer cautiva, su rostro lleno de terror. Los otros amigos intentaron desesperadamente hacer lo mismo, pero todos se encontraron atrapados en la misma pesadilla digital. En ese momento, la figura con la máscara de cerdo envió un último mensaje. Nos veremos pronto. Nadie escapa de la red oscura. Todos somos parte de la casa ahora. Aterrados, los amigos de Mark comenzaron a comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. La red oscura no era solo un lugar de comercio ilegal de objetos, drogas y armas. Era un lugar donde las vidas humanas se convertían en mercancías, donde los seres humanos eran vendidos, utilizados y luego descartados, sin ningún tipo de compasión. Mientras tanto, Mark, sintiéndose culpable por haber compartido el enlace en primer lugar, comenzó a investigar más a fondo. Fue entonces cuando descubrió que la muñeca número 30 no era un caso aislado, sino parte de una operación masiva que involucraba cientos de personas desaparecidas. Todos ellos capturados, despojados de su humanidad, convertidos en esclavos y vendidos en mercados oscuros y retorcidos. Mark intentó compartir la información con las autoridades, pero ya era demasiado tarde. El Cerdo-666 había tomado el control de sus sistemas, y su vida, junto con la de sus amigos, estaba irremediablemente marcada. No sabían si serían los próximos en ser capturados, pero lo único que sabían con certeza era que su destino ya estaba sellado. La red oscura los había marcado y salir de allí sería imposible. La vida de Mark y sus amigos se transformó por completo en los días que siguieron. Después de lo que sucedió esa noche, algo en ellos cambió para siempre. A pesar de la parálisis que les generó el miedo, intentaron retomar sus vidas, pero el sentimiento de estar siendo observados nunca los abandonó.
Cada vez que miraban sus computadoras, cada vez que encendían sus teléfonos, sentían la presencia de Cerdo 666 acechando. En las semanas que siguieron, Mark comenzó a recibir mensajes extraños, tanto en sus correos electrónicos como en sus redes sociales. Mensajes que venían de fuentes desconocidas, con códigos, advertencias y detalles personales que solo alguien que estuviera vigilando su vida podría conocer. La red oscura no solo había dejado su huella en ellos, sino que ahora los seguía. Había algo mucho más grande y retorcido que se movía en las sombras, un control invisible que se extendía más allá de sus pantallas. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Sus amigos ya no se sentían seguros en sus casas, y muchos comenzaron a tomar precauciones extremas, borrando sus cuentas y desconectando cualquier dispositivo que pudiera ser vulnerable a un hackeo. Pero Mark, impulsado por una mezcla de miedo y culpa, decidió enfrentarse a la verdad, decidido a dar a conocer el secreto oscuro que había descubierto. Comenzó a investigar más sobre la red oscura, adentrándose aún más en sus recovecos, buscando respuestas. Fue entonces cuando encontró la conexión, el mercado de esclavos humanos, donde personas como la muñeca número 30 eran subastadas. Lo peor de todo era que en este mercado no solo se vendían personas, sino también sus vidas, sus dolores, sus miserias. El sufrimiento se convertía en un artículo más en el catálogo. Mark no pudo soportarlo. Lo que comenzó como una curiosidad mórbida se convirtió en una obsesión peligrosa. ¿Cómo era posible que alguien pudiera vivir conociendo este horror y no hacer nada? Decidió actuar. En su mente, el único camino posible era exponer todo lo que había descubierto, sin importar las consecuencias. Sin embargo, a medida que Mark investigaba más, la red oscura no se limitaba solo al plano digital. Los hilos de poder, dinero y tráfico humano también se tejían en la vida real. Durante sus búsquedas descubrió que la red de comercio de esclavos no solo se alimentaba de la desesperación de miles de víctimas, sino que se extendía a través de contactos con figuras influyentes en el mundo real, individuos poderosos que manejaban las vidas de estos seres humanos como si fueran mercancías. Pero Mark cometió un error fatal. Decidió contactar con una fuente anónima que, según él, podría ayudarlo a desenmascarar el sistema. Este contacto le pidió reunirse en un lugar apartado. A pesar de las advertencias de sus amigos, Mark sintió que estaba dando el paso correcto. Lo que sucedió esa noche cambió para siempre la percepción de la realidad de Mark. Mark llegó al lugar acordado, un almacén abandonado, alejado de la ciudad. Allí, en la penumbra, un hombre lo esperaba. Estaba cubierto con una capa negra, la cabeza oculta por una capucha. Su presencia era inquietante, casi fantasmagórica. Pero lo que Mark no sabía era que este hombre no era el informante que esperaba, sino otro jugador más en el juego macabro de la red oscura. El hombre, con voz fría y calculadora, le entregó un sobre. «Esto es lo que buscabas», dijo, mientras Mark tomaba el sobre con manos temblorosas. Sin embargo, antes de que pudiera abrirlo, el hombre añadió: «Ahora que sabes demasiado, ya no puedes salir». Nadie puede fue en ese preciso momento cuando todo cobró sentido. Mark comprendió que él, sus amigos y hasta sus familiares ya estaban marcados. Alguien o algo los había estado observando todo el tiempo. La red oscura no solo se limitaba a Internet, sino que sus hilos estaban presentes en cada rincón de la vida diaria, buscando, acechando a quienes sabían demasiado. De repente, el sonido de un motor resonó en la distancia. El hombre con la capucha le sonrió, y Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los vehículos de los que hablaba el hombre finalmente llegaron. Los coches de los secuestradores, aquellos que trafican con vidas humanas. Mark intentó correr, pero los hombres fueron más rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, lo rodearon, inmovilizaron y lo subieron a un vehículo. El sobre que había recibido permaneció cerrado en su mano como un testimonio mudo de su destino. Lo que ocurrió después no se sabe con certeza. Nadie volvió a ver a Mark. Nadie volvió a saber de él ni de sus amigos. En las semanas siguientes, la policía comenzó a recibir informes de desapariciones, pero las investigaciones nunca avanzaron. Nadie podía rastrear las huellas de la red oscura que se desvanecían como sombras, borrando cualquier pista. El sobre que Mark había recibido apareció semanas después en un foro clandestino. El contenido que contenía era una lista de nombres,
nombres de personas desaparecidas, de vidas que se habían perdido en las sombras de la red oscura. Pero también estaba el nombre de Mark. Junto a él, el número 30, escrito con tinta roja. La muñeca número 30 era ahora su destino. Años después, algunas personas aún hablan de Mark y de sus amigos, pero sus nombres se han desvanecido en el olvido. Aquellos que alguna vez investigaron sobre el tráfico humano y la red oscura desaparecieron sin dejar rastro. La red sigue activa, alimentándose de quienes se atreven a mirar demasiado de cerca, esperando el momento en que se conviertan en sus siguientes víctimas. Lo que comenzó como una simple curiosidad en la red oscura se convirtió en una caza mortal. Y para Mark, la red oscura no solo le arrebató su vida, sino que también dejó una marca eterna en la historia de aquellos que, como él, intentaron desvelar los horrores que se esconden en las sombras. Era una noche común, nada fuera de lo habitual. Un grupo de amigos, conectados a través de una videollamada, estaban disfrutando de la compañía a pesar de la distancia. Entre ellos, Mark era el más animado. Siempre tenía algo raro que mostrar, algo extraño que compartir, y esa noche no iba a ser la excepción. La conversación fluía con risas y bromas, comentando sobre el Mundial de Fútbol, las noticias del día y las últimas películas que habían visto. Pero Mark, como siempre, tenía un tema fuera de lo común que pronto convertiría esa videollamada en una experiencia que ninguno de ellos podría olvidar. Con una sonrisa enigmática, Mark dejó caer una pregunta que no había anticipado. ¿Alguna vez han visto algo de la Deep Web? Al principio, sus amigos pensaron que era otra de sus bromas. La Deep Web era solo un concepto nebuloso, asociado con leyendas urbanas y los horrores más oscuros de Internet. Nadie pensó que fuera posible siquiera acceder a esos sitios. Sin embargo, Mark rápidamente les mostró la realidad. Con un par de clics en su computadora, Mark compartió un enlace en el chat. Nadie sabía lo que estaba por venir, pero pronto se darían cuenta de que las reglas del mundo digital que conocían no eran las mismas que las del lugar al que acababan de ser introducidos. Mark abrió el video. Un hombre, atado a una mesa, estaba siendo desollado vivo. Los gritos resonaban a través del sonido nítido de los altavoces de su computadora. Su piel era arrancada de su cuerpo con una precisión espeluznante, dejando al descubierto los músculos, los huesos, la sangre que brotaba sin cesar. El hombre estaba consciente de su sufrimiento, sus ojos desorbitados miraban a la cámara con una mezcla de dolor y desesperación. No había actuación, no había efectos especiales, esto era real. El grupo se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, incapaces de apartar la vista de lo que se desplegaba ante ellos. El horror de la escena les congeló la sangre. ¿Qué demonios es esto, Mark?, preguntó uno de sus amigos, Frankie, con la voz temblorosa. No podía comprender cómo su amigo había accedido a semejante atrocidad. Mark, sin quitar los ojos del video, comenzó a escribir rápidamente en el chat. El video seguía reproduciéndose sin piedad, y las imágenes eran cada vez más insostenibles. No es un truco, lo encontré en un foro. De esos lugares oscuros donde se venden horrores humanos, cosas que ni siquiera podrías imaginar, respondió Mark con frialdad. Edward, el más escéptico del grupo, no quería creer lo que estaba sucediendo. ¿De qué estás hablando, Mark? Esto no puede ser real. Mark hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire antes de compartir su experiencia. Lo encontré en un foro de la Deep Web, un lugar donde la gente paga por ver este tipo de cosas. La gente paga para ver el sufrimiento humano en tiempo real. No solo videos, a veces hay transmisiones en vivo. Lo que están haciendo a este tipo ahora mismo no es una grabación. A medida que hablaba, el grupo se sentía cada vez más incómodo, cada vez más aterrorizado por la idea de que lo que parecía una fantasía macabra, en realidad podría ser un vistazo a la peor parte de la humanidad. Mark explicó que el video había sido compartido en una red secreta, donde solo se permitía el acceso a aquellos con los contactos correctos. Aquella red no era un lugar para curiosos, sino para aquellos dispuestos a pagar por ver el sufrimiento, a veces incluso participar en él. La idea de que el sufrimiento humano se compraba y se vendía como si fuera entretenimiento era demasiado aterradora para procesarla completamente. Pero lo peor estaba por llegar.
De repente, un sonido extraño interrumpió la conversación. Un sonido que no era propio de la videollamada. Era un pitido, bajo pero constante, que provenía del sistema de Mark. La pantalla titiló por un momento, y luego, con un parpadeo, la imagen de su webcam se congeló. Los amigos se miraron con desconcierto, pero antes de que pudieran preguntar, la voz de un extraño resonó en el altavoz de Mark. ¿Qué están mirando, chicos? La voz era grave, distorsionada, como si estuviera siendo procesada por una máquina. No había nada humano en ella. El pánico comenzó a instalarse en el grupo mientras la cámara de Mark se ajustaba, enfocando el rostro de un hombre con una máscara de cerdo. El extraño estaba mirando directamente a la cámara con una mirada penetrante, llena de maldad, como si ya supiera exactamente lo que iban a hacer. Mark intentó cerrar la videollamada, pero algo no estaba funcionando. Algo había tomado control de su computadora. ¿Qué pasa?, preguntó Frankie, sintiendo que algo estaba muy mal. Antes de que Mark pudiera responder, la pantalla se oscureció completamente, dejando a los amigos atrapados en la oscuridad, a merced de lo que parecía un destino aún más aterrador. El extraño había tomado control total de sus computadoras, y el grupo ya no podía escapar de la pantalla de terror que se desplegaba ante ellos. La figura enmascarada comenzó a escribir en el chat, dejando mensajes inquietantes. ¿Sabían que pueden ser parte de esto? ¿Que pueden ser los próximos? El miedo se apoderó de ellos. Nadie sabía si lo que sucedía era una broma, un truco o algo mucho más siniestro. Pero a medida que las luces de sus pantallas parpadeaban, todos sintieron que la sensación de estar observados por algo mucho más grande que ellos los envolvía. De repente, el extraño dejó de escribir. La pantalla de la computadora de Mark se iluminó con un mensaje final que hizo que todos los presentes en la videollamada se helaran de terror. Nos vemos pronto. La próxima vez, estaré en tu casa. Con eso, la videollamada se cortó. Mark intentó reiniciar su computadora, pero la pantalla permaneció en negro. La conexión se había ido, y sus amigos comenzaron a intentar comunicarse entre ellos. ¿Era posible que alguien estuviera vigilándolos? ¿Que pudieran ser los siguientes en ser capturados por la red? La pantalla de la computadora de Mark seguía oscura. Nadie podía entender lo que acababa de suceder. Había un silencio aterrador en el aire, algo que se sentía más como una presencia palpable que un simple vacío de sonido. Los amigos de Mark se quedaron ahí, mirando sus pantallas, con el eco de la amenaza resonando en sus mentes. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Frankie, la voz temblorosa, claramente afectado por lo que acababan de presenciar. El video en la Deep Web, el hombre desollado vivo, y luego esa figura enmascarada, esa amenaza, todo parecía sacado de una pesadilla. Mark, aún paralizado por el miedo, intentó contactar con su computadora, pero esta parecía haberse desconectado por completo. Los botones del teclado no respondían. La pantalla permanecía en negro, como si algo o alguien hubiera tomado el control total de su sistema. Edward, buscando racionalizar lo ocurrido, sugirió que fuera un simple hackeo. Tal vez alguien había manipulado la videollamada, tal vez el video había sido parte de una broma macabra, un montaje, una especie de performance en la Deep Web, pero las palabras de Mark seguían dando vueltas en sus cabezas. Lo que vimos no es un truco, no era un montaje. Lo vi en vivo. Puedo sentirlo, como si estuviera sucediendo aquí mismo, en este momento, dijo Mark con la voz quebrada. A sus amigos no les pasó desapercibido el terror que reflejaba en sus ojos. Algo estaba muy mal. De repente, las computadoras de los amigos de Mark comenzaron a fallar, una tras otra. La pantalla de Frankie se volvió estática y la imagen de la máscara de cerdo volvió a aparecer en la suya, en la de Edward, y luego en la de Mark. Era como si aquel extraño que los había amenazado de alguna forma tuviera control sobre todos ellos. Un virus invisible, con un propósito mucho más siniestro que simplemente robar datos. ¿Pero qué era lo que quería realmente? El sonido del teclado de Mark sonaba en la oscuridad mientras él trataba de frenar lo que estaba sucediendo. El cursor de su computadora se movía solo, abriendo ventanas extrañas en su navegador. Algunas mostraban imágenes aterradoras, otras eran simplemente código incomprensible. En medio de este caos digital, una nueva ventana emergió en la pantalla de todos, esta vez con un mensaje que marcó un punto de no retorno. ¿Creen que es todo un juego? ¿Qué pasa cuando todo esto se vuelve real? La sensación de claustrofobia se apoderó de ellos.
como si estuvieran atrapados en una red, no solo de cables, sino de una realidad paralela, una dimensión creada por la web oscura, donde lo real y lo virtual ya no tenían límites. ¿Y si este lugar no era solo un espacio de horror digital, sino un mundo donde las reglas de la vida y la muerte se distorsionaban? Mark, ahora en estado de pánico total, comenzó a hacer preguntas. Intentó ponerse en contacto con algún experto en informática, pero no pudo. Los mensajes seguían llegando de manera persistente, y el control de sus dispositivos estaba fuera de sus manos. La última advertencia fue peor que las anteriores. El extraño, con la máscara de cerdo, había dejado un rastro de mensajes y coordenadas geográficas en sus pantallas. El próximo video será sobre ustedes, pero esta vez no será tan sencillo escapar, están muy cerca, ustedes también serán parte del espectáculo. El grupo no sabía si el hombre en la máscara estaba jugando con ellos o si había una verdad aún más horrible detrás de cada palabra, cada frase. ¿Se refería a la captura real de sus cuerpos? Era una amenaza que debía tomarse en serio. Mark, intentando mantener la calma, empezó a investigar en Internet sobre este tipo de amenazas. Rápidamente descubrió historias de personas que habían desaparecido tras recibir amenazas similares de la Deep Web. Algunas habían sido secuestradas, otras simplemente nunca volvieron a aparecer. La conclusión era clara. La Deep Web no solo albergaba videos perturbadores y contenido grotesco, también era un lugar donde los peores seres humanos operaban con total impunidad, lejos de la justicia y la ley. De repente, todos los dispositivos del grupo se apagaron al mismo tiempo. Los amigos se miraron, incapaces de comprender lo que sucedía. ¿Habían sido hackeados? ¿Era el final de la videollamada? No sabían si era una señal de que la amenaza había terminado, o si era solo el principio de algo mucho más grande. Mark, tratando de reconectar, intentó de nuevo acceder a su computadora, pero esta vez, la imagen de la máscara de cerdo volvió a aparecer, ahora más clara que nunca. Sin embargo, no era solo la máscara. Había algo más en la pantalla, algo que parecía una dirección, una ubicación. ¿Era un lugar real? El grupo comenzó a investigar la dirección que apareció en las pantallas. Con cada paso, se adentraban más en el abismo, y mientras lo hacían, el terror crecía. La dirección era una casa ubicada en una zona aislada fuera de la ciudad. Algo les decía que allí, en ese lugar, encontrarían más respuestas sobre lo que estaba pasando. La voz distorsionada del extraño apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca, como si estuviera en la misma habitación con ellos. Creen que pueden escapar. Están tan cerca. Los estamos observando, y no se les ocurrirá nada que los salve. El mensaje se cortó abruptamente y las computadoras de los chicos volvieron a funcionar con normalidad. Pero era demasiado tarde. El grupo estaba atrapado, tanto física como digitalmente. El simple hecho de haber abierto el video los había marcado. Ahora estaban siendo observados, seguidos, y lo peor de todo, sabían que la situación no tenía vuelta atrás. El terror que habían experimentado era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que les esperaba, acechando en las sombras, más cerca de lo que nunca imaginaron. Ya no podían ignorar lo que la Deep Web había comenzado. Ahora, ellos eran parte de ese horror, y el final aún estaba por llegar. La última imagen en sus pantallas antes de que se apagaran de nuevo era la máscara de cerdo y unas últimas palabras en texto grande y rojo. Nos vemos pronto. La última parte del juego será la más oscura. El grupo intentó salir corriendo, pero era demasiado tarde. La llamada a la acción ya se había hecho y ellos no sabían que habían sido ya marcados como el próximo objetivo. Nadie podía salvarlos ahora. La Deep Web los había reclamado, y nadie saldría sin pagar un precio terrible. La pantalla se apagó, y el silencio que quedó fue más pesado que nunca.